Esta es una ventana para tocar el sol y el adobe. Deja que por ella se acerque a ti la cultura del territorio árido y semiárido del norte prehispánico de México. Esta es la meseta del norte, la región entre las sierras Madre de Oriente y Occidente. Un mundo donde la lluvia apenas se precipita en el verano. Este fue el vasto territorio de los llamados chichimecas, los antiguos y olvidados nómadas, recolectores de frutos, maestros del arco y de la caza, viajeros eternos durante los ciclos y estaciones del año. Aquí estás, aquí estamos, un punto más de la franja que corre por la meseta del norte, entre la Sierra Madre Occidental y el desierto, la estepa, el Zacatal que parte desde el suroeste del estado de Zacatecas, en que ahora nos encontramos, hasta la región de Casas Grandes en Chihuahua. En esta zona ecológica intermedia, aún cae la lluvia. El suelo de estas cuencas y valles de la franja esteparia permite la agricultura de temporal. Aquí puedes aprovechar las plantas y animales de la sierra y el desierto. Como en gran parte del mundo, donde hoy se mira solo la sequedad y el sol, desde hace 10.000 años ha habido un cambio climático y un proceso de desertificación, agravado en Zacatecas por la tala de árboles requeridos para las minas coloniales. Pero entre los desechos y las cenizas de estas ruinas, se encontraron vestigios de los pinos de una zona que fue durante siglos no una barrera, sino una frontera móvil, una región de activo intercambio con la antigua Mesoamérica que más se conoce hacia el centro y el sureste de México. Las tierras tropicales habitadas por las antiguas culturas del actual territorio mexicano fueron el reino de la lluvia y el agua, que formaron un medio propicio para la agricultura y la vida sedentaria que la acompaña. Ahora estás en Teotihuacán, al sur de Zacatecas, en la meseta central de México. Aquí surgió con toda su fuerza la civilización mesoamericana y sociedades con focos de organización social y política compleja, una región de frecuentes relaciones de intercambio económico entre los privilegiados y un mundo de muchos estilos, pero con una relación cultural común que se extendió hasta la franja esteparia y hasta el llamado suroeste de Estados Unidos. En el medio semiárido del norte de México, también se desarrollaron sociedades estratificadas. La cultura Casas Grandes fue la más reciente de estas sociedades. Esta cultura se desarrolló en el actual territorio de Chihuahua, 35 hectáreas de habitaciones domésticas, talleres, bodegas, estructuras religiosas y drenajes. Capital norteña de adobe y ceremonias, Paquimé fue también centro de acopio, manufactura y redistribución de productos dentro de las redes de intercambio del suroeste estadounidense o noroeste mesoamericano. Según han demostrado los estudios arqueológicos, antes de Paquimé, culturas de la región árida en los valles de Durango tuvieron desarrollos significativos y mantuvieron contactos con los pobladores de la costa del Pacífico. Hacia atrás, en el tiempo y en el espacio, llegas a uno de los sitios más antiguos de la Mesoamérica del Norte. Este sitio zacatecano aumentó en tamaño y complejidad hasta su abandono en el siglo X. Altavista Chalchihuites se caracteriza por plazas cerradas con altares centrales, una pirámide que encerraba una cripta, varios zompantlis en donde colgaban cráneos y huesos largos humanos, acompañados con ricas ofrendas, y un observatorio astronómico que aún funciona, a partir del cual los astrónomos prehispánicos
observaron las estrellas y el desplazamiento del Sol sobre el horizonte durante el cambio de las estaciones del año. Aún más atrás, en el tiempo, hacia el año 400, encontrarías a los habitantes de los valles del noroeste de Zacatecas realizando extensos trabajos de minería. Las lomas que ahora contemplas son amontonamientos de desechos de las minas, producto del trabajo humano en una de las más grandes industrias de Mesoamérica, que no consiste solo de ruinas y obras de arte, sino también de trabajo y relaciones económicas. 160 kilómetros al sureste de Altavista y Las Minas, estás otra vez en La Quemada. Desde la colonia, los muros y muralla de este sitio han levantado la imaginación de viajeros, cronistas e historiadores. Algunos pensaron que estas ruinas eran los restos del legendario Chicomostoc, lugar de 7 cuevas, por donde, según mitos antiguos, 7 tribus nahuatlacas, entre ellas los mexica, pasaron en el trayecto de una larga peregrinación que los llevó hasta el valle de Anáhuac. En el siglo XIX, Francisco García Salinas, entonces gobernador de Zacatecas, fue de los primeros en descartar las conjeturas sobre Chicomostoc. Señaló que la monumentalidad de La Quemada no era el resto de un mítico lugar de paso, sino la obra de un grupo sedentario que había permanecido en el valle durante siglos. La pasión de García Salinas lo llevó a decretar una de las primeras leyes mexicanas de conservación de monumentos arqueológicos y a contratar a Carlos de Verges, ingeniero alemán, para realizar levantamientos topográficos de los vestigios arqueológicos de la entidad. Sus dibujos son el testimonio gráfico más temprano e importante del estado de La Quemada en ese entonces. Su plano del Valle del Malpaso es tan preciso que ha servido para trabajos arqueológicos modernos. Estos han confirmado la existencia de alrededor de 170 kilómetros de calzadas, como esta que se deja ver apenas entre los claros del paisaje. Los arqueólogos también han confirmado la existencia de más de 200 sitios asociados al sistema de calzadas de La Quemada. Durante el siglo XX, pocos estudios se han hecho de esta zona y de todo el norte mesoamericano que has recorrido con una ojeada a través de esta primera ventana. Las más diversas teorías han tratado de explicar la grandeza de este sitio del que ahora nos vamos junto con las preguntas que aún se hacen los arqueólogos. ¿Esta gran región formó realmente parte de Mesoamérica? ¿Cuándo formó parte de ella? ¿Cuál era su función en el mundo antiguo? ¿Qué factores influyeron para que cumpliera su particular papel? La mitad del saber está en hacer las preguntas adecuadas a las rocas y minas, al adobe y la cerámica de la región semiárida de la franja esteparia en la meseta del norte de México. Ven, acércate a este cerro. Es Punta Peñasco. Sobre su cumbre hay restos arqueológicos de lo que los especialistas han llamado la tradición cultural de Loma San Gabriel. Esta cultura, que nace antes de nuestra era, se extendió por el centro occidente de Zacatecas y llegó hasta Durango y Chihuahua. Al abrigo de la sierra, en las colinas y en los pies de monte, puedes encontrar sencillos restos de cerámica de color café o a veces de color negro bruñido y sobre todo
puedes encontrar modestos utensilios de piedra, puntas de flecha e instrumentos de pedernal y obsidiana que evidencian el vínculo de Loma San Gabriel con las culturas del desierto, las culturas arcaicas del norte. Sube al monte, busca las ruinas en la vegetación. Hay incluso arqueólogos que podrían mirar esta imagen sin descubrir nada en ella. Hay que buscar las piedras planas. Esta otra. Busca las líneas rectas. El paisaje suele ser curvilinear. Las obras del hombre suelen ser rectilíneas. Aquí hubo algo. Un ángulo de una habitación. Otro. Esta gran línea de rocas revela un complejo habitacional mayor. Es de una época más sedentaria, de permanencia. Este fue un altar al centro de un patio. Refleja quizá la expansión norteña de la frontera de Mesoamérica hacia el siglo III, cuando se extendió aquí el modo de vida mesoamericano. ¿Los hombres de Loma San Gabriel adoptaron el modo de vida mesoamericano? ¿Llegaron hombres del sur a sus dominios y lo impusieron? ¿Sucedieron ambas cosas? Son algunas de las preguntas que hay que hacer a estas lomas, a estas sencillas piedras que existían antes del auge de Mesoamérica y perduraron después de su caída para dar origen a culturas que sobrevivieron hasta la llegada de las armas españolas. Sobrevuelas el noroeste de Zacatecas. Estás encima, dando vuelta a una de las ruinas de Cerro Moctezuma. Estás ante montículos y piedras regadas, apenas visibles desde el aire, pero reveladoras de un centro que ejerció su dominio en la región, en el mundo prehispánico. Más al norte de Moctezuma, casi en el límite con Durango, puedes aproximarte al adobe, las lajas, los cantos rodados y la mampostería de roca que quedan de unas ruinas ayer almenadas, decoradas con altorrelieves y vestidas de negro, rojo y amarillo. Pese a su pequeño tamaño, Altavista Chalchihuites, extremo norte de Mesoamérica, entre los años 200 y 900, fue durante su auge un gran observatorio astronómico y el más importante centro cívico ceremonial de la cultura chalchihuites. Su orientación es casi única en Mesoamérica. Son sus esquinas, y no sus lados, los colocados en relación a los puntos cardinales. Ubicado premeditadamente cerca del Trópico de Cáncer, Altavista muestra la búsqueda prehispánica del lugar donde regresa el sol, que aparece sobre el Picacho Pelón en los equinoccios de primavera y otoño. El lugar está también ubicado en referencia a los cerros Pedregoso y de El Chapín. A este último sitio sagrado se accede únicamente por un hueco que ahora se aprecia entre las rocas. Tras los arbustos de la alta cumbre, puedes descubrir dos petroglifos. Son similares a los hallados en Cerro Gordo, lugar vecino a Teotihuacán, e indican muy probablemente el manejo de cuentas calendáricas de alta precisión. Estás de vuelta en Altavista. Esta es la entrada, el Camino del Sol. En los equinoccios de primavera, estos recovecos, conocidos como el laberinto,
parecen ser en realidad puestos cuidadosamente escogidos para la observación del Sol y las estrellas. A los lados del laberinto encuentras un conjunto de habitaciones y una sala de columnas que está orientada en relación a la estrella polar. Esta sala, tal vez dedicada a Tezcatlipoca, albergó numerosos enterramientos humanos y ofrendas. A un costado del salón de columnas está la escalera de Gamio, así nombrada en honor a Manuel Gamio, investigador de Altavista en 1908. El patio principal y otras construcciones, excavadas por Charles Kelly y su equipo en la década de los 70, está presidido por una pirámide posiblemente dedicada al Sol y otras construcciones en donde se descubrieron restos humanos que presentan huellas de descarnificación ritual, el sacrificio y la guerra. Algunos huesos muestran líneas producto del desollamiento y otros exhiben las perforaciones realizadas para su colocación en un zompantli o móvil de cráneos y huesos largos. Los huesos exhumados en Altavista también nos hablan de las enfermedades prehispánicas. Compara esta vértebra sana y estas otras con artritis. Ve este diente con sarro, o mira el engrosamiento del cráneo producto de la anemia, un padecimiento generalizado entre los pueblos norteños. En la cripta de la pirámide central y en otros puntos de ofrenda se hallaron también numerosas vasijas. Otras piezas funerarias o vinculadas con el sacrificio son más elaboradas y revelan vínculos externos tanto con el occidente como con Teotihuacán. Es el caso de esta copa tipo cloisonné, la cerámica más fina de Mesoamérica, decorada en este caso con el águila devorando una serpiente, con las alas representadas por el glifo teotihuacano del ojo emplumado. En Altavista se encontraron también figurillas que eran símbolo de las élites en una amplia región del mundo antiguo, así como notables artefactos de lítica. Otros objetos encontrados en Altavista fueron varias piezas de hueso y concha, un espejo de pirita, numerosos ornamentos y piezas de turquesa, ya que este sitio fue, al parecer, el principal centro de procesamiento de este material. Lo mismo que la cerámica de la fase tardía o fase Altavista, la turquesa, en ocasiones procedente de Nuevo México, señala a Altavista como lugar estratégico y centro de comercio o intercambio entre el suroeste estadounidense y Mesoamérica, además de que Altavista fue uno de los 3 más grandes centros productores de minerales en el mundo antiguo. Más de 800 excavaciones testimonian el trabajo de 600 años hecho por los antiguos mineros de Zacatecas. Ellos extrajeron cerca de 2 toneladas de materiales por año. Las bocaminas en forma de herradura y los terreros que hoy forman parte del paisaje son obra del hombre que extraía y separaba por criba los conglomerados minerales. Aquí puedes ver la mampostería del exterior de las bocaminas, hecha para detener los arrastres de materiales. También puedes ver la capa de caliche que era necesario perforar para entrar a las minas. Puedes bajar por estos escalones centenarios, entrar y mirar entre murciélagos y acaso algún coyote las huellas de la explotación masiva de malaquita, hematita y otros pigmentos minerales de exportación en el mundo antiguo.
El caliche, compuesto de secador, permitió la conservación durante 1200 años de estos mangos de marros, con los cuales se golpeaban las matrices rocosas que contienen los minerales. Se formaban los cuartos y pilares, los arcos de sostén natural y los sitios para corte y relleno de materiales. Con marros se abrían igualmente los agujeros para permitir el paso del aire y la luz, y se arrancaba el mineral bajo la luz tenue de ramitas de ocote que tiznaron los techos y quedaron como testimonio para el fechamiento de las minas. Ya has visto Altavista. Para los arqueólogos, su ubicación, planeación, trazo y construcción da lugar a dos hipótesis. Fue el resultado de la presencia de gente vinculada estrechamente con el imperio religioso y económico de Teotihuacán, o bien, el producto del contacto entre gente local, exploradores trocadores de mercancías y sacerdotes procedentes del sur. Con toda seguridad, fue el centro cívico ceremonial más importante de la cultura chalchihuites, centro rector de extracción de minerales y partícipe en las redes de interacción, tanto hacia el norte como con el Bajío y el occidente, del sistema económico-cultural mesoamericano. El legendario Chicomostoc, un sitio cascán, un enclave teotihuacano, un emporio tolteca, un centro tarasco, un bastión contra intrusos chichimecas, la capital de todos los grupos sedentarios al norte del río Santiago, un desarrollo aislado en el mundo prehispánico. El origen de la Quemada, este gigante de la zona semiárida, construido aprovechando la altura de los cerros, ha sido objeto de todas las especulaciones posibles desde su redescubrimiento en el México colonial. Ya has visto que en el siglo XIX, el topógrafo alemán Carlos de Verges dibujó las construcciones y elaboró un primer plano de los 170 kilómetros de calzadas de la Quemada, que por su dimensión constituyen un sistema único en Mesoamérica, pero cuya función, tal vez militar, es aún insuficientemente clara. Poco se hizo en esta zona al inicio del siglo XX, más allá de su fotografía aérea en los años de gobierno de Lázaro Cárdenas. Fue en la década del 70 cuando se corrigió el plano de Verges y se ubicaron muchos de los 220 sitios secundarios asociados a la Quemada. En los años 80 y 90, se precisó que la zona fue ocupada desde antes del año 500, fue abandonada hacia el año 1000 y estuvo asociada con Altavista y otros complejos culturales del norte con los que comparte muchos rasgos culturales. La Sala de Columnas, o Sala Hipóstila, que será tu primera estación en el ascenso por el llamado Cerro de los Edificios, constituyó en su tiempo la más grande estructura techada de toda Mesoamérica. Como en el caso de la mayor parte de la arquitectura hoy visible, vas a contemplar solo la obra negra de una construcción de los tiempos de apogeo de la Quemada, hacia los años 700 a 900. Paradójicamente,
En estos tiempos tardíos en que la Quemada compitió en grandeza y prestigio con otros sitios vecinos, vivió tiempos de decadencia y tal vez de guerra dentro de una red de influencias norteñas que se desmoronaba. Cuando avances, observa con cuidado los muros. En algunos apreciarás la superposición de distintas fases constructivas del sitio. Fíjate en los muros laterales del juego de pelota. No tienen ya ni la mitad de su altura original. Aquí y allá caminarás sobre muros derribados por la lluvia y el viento. En algunas partes verás lajas muy claras. Son con frecuencia producto del esfuerzo reconstructivo realizado durante años por centenares de obreros modernos. Aún así, lo que ves y verás será siempre poco en relación a las antiguas construcciones techadas, a las blancas paredes del pasado. Al subir el cerro, tampoco dejes de mirar el suelo que pisas. En la escalinata situada al costado de la pirámide votiva, vas a mirar al inicio unos escalones encontrados. Son producto de una ampliación. Arriba, verás que las escalinatas fueron en algún momento clausuradas para cerrar el paso a posibles agresores. Por esas fechas, la ciudadela, en la elevación contigua al cerro de los edificios, fue resguardada con una muralla de hasta 6 metros de alto y 800 metros de largo. De vuelta al cerro principal, al ascender hacia el llamado cuartel, verás al descubierto esta construcción semicircular de la etapa temprana del sitio, los años 500 a 700. Aquí se han encontrado figurillas y vasijas que muestran un estilo cerámico compartido con Altavista y otros centros antiguos. Esta estatua, decapitada, se encontró en un conjunto más arriba. En la zona de hallazgo de las figurillas, verás también claramente que la Quemada es doblemente una ruina. Toma su nombre del hecho de haber sido presa del fuego hacia el año 1000, provocando el abandono, el saqueo y el éxodo. Aún puedes ver muchas lajas con huellas del incendio. Ya desde la cumbre, mirarás plenamente lo que queda del sitio después del fuego, del saqueo colonial y moderno, con el que se construyeron bardas como la que sobrevolamos ahora. Lo que queda no deja, sin embargo, lugar a dudas sobre el carácter de la Quemada como centro de acopio y distribución de mercancías y como punto estratégico dentro de una red que llegó a ir desde Atemajac, en Jalisco, hasta Guanajuato en el sureste y la Montesa, Zacatecas, hacia el noreste. Ruinas, pues, es lo que pisarás en la Quemada. Ruinas apenas excavadas en el 1% de su extensión, pero ruinas bastantes para demostrar la necesidad de pensar la historia del México antiguo, no solo con la mirada centralista, sino también con los ojos áridos del norte.